pues los faros del Caribe eran entonces de propiedad privada, y sus dueños cobraban el derecho de paso hacia el puerto según el tamaño de los barcos. Florentino Ariza pensaba que esa era la única manera honorable de hacer un buen negocio en la poesía, pero ni la madre ni el tío pensaban lo mismo, y cuando él pudo hacerlo con sus recursos, ya los faros habían pasado a ser de propiedad del Estado. Ninguna de esas ilusiones fue vana. Sin embargo, la fábula de Galeón y luego la novela de Farón le fueron aliviando la ausencia de Fermina Daza, y cuando menos lo presentía, le llegó la noticia del regreso. En efecto, después de una estancia prolongada de Riohacha, Lorenzo Daza había decidido volver. No era la época más benigna del mar, debido a los aliosos de diciembre y la galota historia. La única que se arriesgaba a la travesía podía amanecer de diciembre y regreso en el puerto de origen arrastrado por el viento contrario. Así fue. Fermina Daza había pasado una noche en agonía, vomitando bilis, amarrada a la litera de un camarote que parecía un retrete de cantina, no solo por la estrechez opresiva, sino por la pestilencia y el calor. El movimiento era tan fuerte que varias veces tuvo la impresión de que iban a reventarse las correas de la cama. Desde la cubierta le llegaban retazos de unos gritos doloridos que parecían de naufragio, y los ronquidos de tigre de su padre en la litera antigua eran un ingrediente más del terror. Por primera vez en casi 3 años pasó una noche en claro sin pensar un instante en Florentino Ariza, y en cambio él permanecía insomne en la hamaca de la trastienda contando uno a uno los minutos eternos que faltaban para que ella volviera. Al amanecer el viento cesó de pronto y el mar se volvió plácido, y Fermina Daza se dio cuenta de que había dormido a pesar de los estragos del mareo, porque la despertó el estrépito de las cadenas de ancla. Entonces se quitó las correas y se asomó por la claraboya, con la ilusión de descubrir a Florentino Ariza en el tumulto del puerto. Pero lo que vio fueron las bodegas de la aduana entre las palmeras doradas de los primeros soles, el muelle de tablones podridos de Riocha, de donde la goleta había zarpado una noche anterior. El resto del día fue como una alucinación, en la misma casa donde había estado hasta ayer, recibiendo las mismas visitas que le habían despedido, hablando de lo mismo y aturdida por la impresión de estar viviendo de nuevo un pedazo de vida ya vivido. Era una repetición tan fiel que Fermina Daza temblaba con una sola idea de que no fuera también el viaje de la goleta, cuyo solo recuerdo le causaba pavor. Sin embargo, la única posibilidad distinta de regresar a casa era 2 semanas de mula por las cornisas de la tierra, y en condiciones aún más peligrosas que la primera vez, pues una nueva guerra civil iniciaba en el estado andino del Cauca, estaba ramificándose por las provincias del Caribe. Así que a las 8 de la noche fue acompañada otra vez hasta el puerto por el mismo cortejo de parientes bulliciosos, con las mismas lágrimas de odioses y de los mismos bultos de matolaje, de regalos de la última hora que no cabían en los camarotes. En el momento de zarpar, los nombres de la familia despidieron una goleta con una selva de disparos al aire, y Lorenzo Daza le respondió desde la cubierta con los 5 tiros de su revólver. La ansiedad de Fermina Daza se disipó muy pronto porque el viento fue favorable toda la noche, y el mar tenía un olor de flores que le ayudó a bien dormir sin las correas de seguridad. Soñó que volvía a ser Florentina Ariza y que en este se quitó la cara que ella le había visto siempre, porque en realidad era una máscara, pero la cara real era idéntica. Se levantó muy temprano, intrigada por el enigma del sueño, y encontró a su padre bebiendo café carrero con brandy en la cantina del capitán, con el ojo torcido por el alcohol, pero sin el menor índico de incertidumbre por el regreso. Estaban entrando en el puerto. La goleta se deslizaba en silencio por el laberinto de veleros anclados en la ensenada del mercado público, cuya pestilencia se percibía desde varias leguas en el mar, y el alba estaba saturada de la llovizna tersa que muy pronto se descompuso en un aguacero de los grandes. Apostado en el balcón de la telegrafía, Florentino Ariza conoció la goleta cuando atravesaba la bahía de las Ánimas con las velas desalentadas por la lluvia y ancló frente al embarcadero del mercado. Había esperado el día anterior hasta las 11 de la mañana, cuando se enteró que por un telegrama causal del retraso de la goleta por los vientos contrarios, y había vuelto a esperar aquel día desde las 4 de la madrugada,
Siguió esperando sin apartar la vista de las chalupas que conducían hasta la orilla de los escasos pasajeros que decidían desembarcar a pesar de la tormenta. La mayoría de ellos tenían que abandonar la mitad de camino de la chalupa valorada y alcanzaban el embarcadero chapaleado en el lodazal. A las 8, después de esperar en vano a que escapara, un cargador negro con el agua de la cintura recibió a Fermina Daza en la borda de la goleta y la llevó en brazos hasta la orilla. Pero estaba tan ensopada que Florentino Ariza no pudo reconocerla. Ella misma no fue consciente de cuánto había madurado en el viaje, hasta que encontró la casa cerrada y emprendió de inmediato la tarea heroica de volver a hacerla vivible. Con la ayuda de Gala Plácida, la sirvienta negra que volvió de su antiguo palenque de esclavos tan pronto como la avisaron del regreso. Fermina Daza no era ya la hija única, a la vez consentida y tiranizada por el padre, sino la dueña y señora del imperio de polvo y telarañas que solo podía ser rescatado por la fuerza de un amor invencible. No se amilanó, porque se sentía inspirada por un aliento de levitación que le había alcanzado para mover el mundo. La misma noche del regreso, mientras tomaba chocolate con almojábas en el mesón de la cocina, su padre delegó que ella los poderes era del gobierno de la casa, y lo hizo con el formalismo de un acto sacramental. Te entrego las llaves de tu vida, le dijo. Ella, con 17 años cumplidos, las asumió por pulso firme, consciente de que cada plano de la libertad ganada para el amor. El día siguiente, después de una noche de malos sueños, padeció por primera vez la desazón del regreso, cuando abrió la ventana del balcón y volvió a ver la llovizna triste del parquecito, la estatua del héroe decapitado, el escaño del mármol donde Florentino Ariza solía sentarse con el libro de versos. Ya no pensaba en él como el novio imposible, sino como el esposo cierto a quien se debía por entero. Sintió cuánto pesaba el tiempo malversado desde que se fue, cuánto costaba estar viva, cuánto amor le iba a hacer falta para amar a su hombre como Dios mandaba. Se sorprendió de que no estuviera en el parquecito, como lo había hecho tantas veces a pesar de la lluvia, y de no haber recibido ninguna señal suya por ningún medio, ni siquiera por un presagio, y de pronto le estremeció la idea de que había muerto. Pero enseguida descartó el mal pensamiento porque en el frenesí de los telegramas de los últimos días, ante la inminencia del regreso, habían olvidado concretar de modo de seguir comunicándose con ella cuando volviera. La verdad es que Florentino Ariza estaba seguro de que no había regresado hasta que el telegrafista de Riaucha le confirmó que se había embarcado el viernes en la misma goleta que no llegó el día anterior por los vientos contrarios. Así que al fin de semana estuvo acechando cualquier señal de vida en su casa, y desde el anochecer del lunes vio por las ventanas una luz ambulante que poco después de las 9 se apagó en el dormitorio del balcón. No durmió, presa de las mismas ansiedades de náuseas que perturbaron sus primeras noches de amor. Tránsito Ariza se levantó con los primeros gallos, alarmada de que el hijo hubiera salido del patio y no hubiera vuelto a entrar desde la medianoche, y no encontró en la casa. Se había ido a errar por las escolleras y estuvo recitando versos de amor contra el viento, llorando el júbilo, hasta que se acabó de amanecer. A las 8 estaba sentado bajo los arcos de café de la parroquia, alucinado por la vigilia, tratando de concebir un modo de hacerle llegar su bienvenida a Fermina Daza, cuando se sintió sacudido por un estremecimiento sísmico que le desgarró las entrañas. Era ella. Atravesaba la plaza de la catedral acompañada por Gala Plácida, que llevaba los canastos para las compras, y por primera vez iba vestida sin el uniforme escolar. Estaba más alta que cuando se fue, más perfilada e intensa, y con la belleza depurada por un demonio de persona mayor. La trenza que había vuelto a crecerle, pero no le llevaba suelta en la espalda, sino torcida sobre el hombro izquierdo, y aquel cambio simple la había despojado de todo rastro infantil. Florentino Ariza se quedó atónito en su sitio, hasta que la criatura de aparición acabó de cruzar la plaza sin apartar la vista de su camino. Pero el mismo poder irresistible que lo paralizaba lo obligó después a precipitarse en pos de ella cuando dobló la esquina de la catedral y se perdió en el tumulto ensordecedor de los vericuetos del comercio.
La siguiente, sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos, la gracia, la madurez prematura del ser que más amaba en el mundo y al que veía por primera vez en el estado natural, le asombró la fluidez con la que abría paso en la muchedumbre, mientras Gala Plácida se mandaba encontronazos y le enredaban los canastos y tenía que correr para no perderla. Ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito propio y de un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las tinieblas. Había estado muchas veces en el comercio con la tía Escolástica, pero siempre fueron compras menudas, pues su padre en persona se encargaba de abastecer la casa, y no solo de los muebles y comida, sino inclusive de las ropas de mujer, así que aquella primera salida fue para ella una aventura fascinante y deslizada en sus sueños de niña. No prestó atención a los precios de los cumbreros que le ofrecían el jarabe para el amor eterno, ni a las súplicas de los mendigos tirados en los zanganes en sus hagas humeantes, ni al indio falso que trataba de venderle un caimán amaestrado. Hizo un recorrido largo y minucioso, sin rumbo pensado, con demoras que no tenían otro motivo que el deleite sin prisa en el espíritu de las cosas. Entró en cada portal donde hubiera algo que vender, y en todas partes encontró algo que aumentaba sus ansias de vivir. Gozó con el hábito de Bertier de los paños de los arcones, se envolvió en las sedas estampadas, se rió de su propia risa al verse disfrazada de Manuela con una peineta y un abanico de flores pintadas frente al espejo de cuerpo entero, de alambre de oro. En la bodega de ultramarinos destapó un barril de aranque de salmuera que le recordó las noches del noroeste. Muy niña, en San Juan de la Ciénega. Le dieron a probar una morcilla de alicate que tenía un sabor de regaliz y compró 2 para el desayuno del sábado, y además unas pencas de bacalao y un frasco de grosellas en aguardiente. En la tienda de especias, en el puro placer del olfato, estrujó hojas de salvia y orégano en las palmas de las manos y compró un puñado de clavos de olor, otro de anís y otro de 2 de jengibre y uno de enebro, y salió bañada en lágrimas de risa de tanto estornudar por los vapores de la pimienta de cayena. En la botica francesa, mientras compraba jabones de Rutter y agua de Benjuy, le pusieron detrás de la oreja un toque del perfume que estaba de moda en París y le dieron una tableta de desodorante para después de fumar. Jugaba a comprar, es cierto, pero lo que de veras le hacía falta lo compraba sin más vueltas, con una autoridad que no permitía pensar que lo hiciera por primera vez, pues era consciente de que no compraba solo para ella, sino también para él. 12 yardas de lino para los manteles de la mesa de ambos, el percal para las sábanas de boda con el relente de los humores de ambos de amanecer, lo más exquisito de cada roso para disfrutarlo juntos en la casa del amor. Pedía rebaja y sabía hacerlo, discutía con gracia y dignidad, hasta obtenerlo mejor, y pagaba con piezas de oro que los tenderos probaban con el puro gusto de oírlas cantar en el mármol del mostrador. Florentino Ariza le espiaba maravillado, le perseguía sin aliento. Tropezó varias veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa. Ella le había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor, y si entonces no lo vio, no fue porque no pudiera, sino por la altivez en su modo de andar. Le parecía tan bella, tan seductora, tan distinta de la gente común, que no entendía por qué nadie se trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los doquienes de las calles, ni se le desordenaba el corazón en el aire de los suspiros de sus volantes, ni se volvía loco de amor todo el mundo con los vientos de su trenza. El vuelo de sus manos, el oro de su risa, no había perdido un gesto suyo, ni un índico de su carácter, pero no se atrevía a acercárselo por el temor de malograr el encanto. Sin embargo, cuando ella se metió en el buroga, el portal de los escribanos, él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a perder la ocasión que anhelaba durante años. Fermina Daza compartía con sus compañeras del colegio la idea peregrina de que el portal de los escribanos era un lugar de perdición, vedado, por supuesto, a las señoritas decentes. Era una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros, y donde se volvía más denso el bullicio del comercio popular.